Ahora revisaremos el estado de choque en pediatría. En general, el estado de choque se define como un síndrome desencadenado por hipoperfusión sistémica, que conduce a un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno y sustratos metabólicos, lo cual da como resultado metabolismo anaerobio y acidosis tisular. En la edad pediátrica, el choque se define como un síndrome caracterizado por taquicardia, con datos de hipoperfusión periférica o de los órganos, estado de alerta alterado, llenado capilar prolongado, extremidades frías o moteadas y oliguria. Si el estado de choque se caracteriza por alteración del aporte de oxígeno y sustratos metabólicos, es necesario recordar que el aporte óptimo de oxígeno depende directamente del contenido de este en el sistema arterial y del gasto cardíaco, y las necesidades metabólicas del volumen sistólico, que se satisface mediante el ajuste del gasto cardíaco, el cual a su vez depende de la precarga, la inotropia y la poscarga. Se ha reportado que el estado de choque afecta al 2% de los niños en los Estados Unidos, y la posibilidad de muerte del número de sistemas afectados, llegando casi al 90% si se encuentran alterados 3 o más de estos sistemas. Existen varias clasificaciones del estado de choque. Una de ellas lo clasifica en dos grandes grupos dependiendo del suministro o de la capacidad de extracción del oxígeno. El estado de choque cuantitativo, a su vez, se divide en aquel que presenta flujo sanguíneo disminuido, como consecuencia de la reducción del volumen circulante, y este puede ser absoluto como en la deshidratación aguda o relativo cuando se produce discrepancia entre el volumen de sangre circulante y la capacidad vascular, lo que ocasiona distribución alterada del flujo hacia y dentro de los órganos, como ocurre en la sepsis. El flujo también se puede alterar debido a la falla de la bomba cardíaca, por lesión del miocardio. El segundo tipo de choque cuantitativo es debido a hipovolemia con o sin anemia, o a disminución del transporte de oxígeno por la hemoglobina, lo cual provoca disminución del suministro de oxígeno a los órganos y tejidos, como la intoxicación aguda por monóxido de carbono. En cuanto al choque distributivo, este con frecuencia coexiste con el choque hipovolémico y el cardiogénico, y se produce debido a un tono vascular alterado que produce una distribución anormal de flujo hacia los tejidos, que a su vez produce una incapacidad para utilizar completamente el oxígeno suministrado. Ejemplos de este tipo de choque se presentan en este cuadro. Otra forma de clasificación divide el estado de choque en 5 tipos: hipovolémico, distributivo, cardiogénico, obstructivo y disociativo, y es el que utilizaremos en esta presentación. El choque hipovolémico es debido a la disminución del volumen circulante en relación a la capacidad del lecho vascular. El choque distributivo, a la distribución anormal de flujo sanguíneo secundario a un tono vascular alterado. El cardiogénico, al mal funcionamiento del miocardio. El obstructivo, al llenado ventricular insuficiente, y el disociativo, a la incapacidad de la hemoglobina de liberar oxígeno. En este cuadro se presentan los 5 tipos de choque, la alteración circulatoria primaria que ocurre en cada uno de ellos, y las causas más frecuentes que los producen. Independientemente del tipo de choque, este inicia con una falla en la función circulatoria, lo cual resulta en perfusión inadecuada, y esto a su vez ocasiona una disminución de la entrega de oxígeno a los tejidos, así como eliminación deficiente de los productos de degradación, los cuales conducen a una disfunción celular y finalmente a la muerte. El diagnóstico del estado de choque en el niño se dificulta, ya que, al contrario de lo que ocurre en los adultos, la hipotensión arterial puede aparecer en forma tardía, por lo que es necesario echar mano de los datos clínicos y del laboratorio para realizar un diagnóstico preciso. Los datos clínicos más frecuentes en el niño con estado de choque y los datos del laboratorio para realizar el diagnóstico se presentan en este cuadro. Y en esta los datos clínicos más importantes de acuerdo al estadio en el que se encuentra el estado de choque.
Otro de los métodos auxiliares para el diagnóstico del estado de choque del paciente pediátrico es la diferencia entre la temperatura ambiental y la periférica en el niño, y entre la temperatura central y periférica del paciente, ya que cuando la temperatura ambiental se mantiene constante, las diferencias o gradientes entre las temperaturas mencionadas reflejan mejor el flujo sanguíneo cutáneo que la propia temperatura de la piel, por lo que cuando existe vasoconstricción disminuye el primer gradiente y aumenta el segundo. En pacientes hemodinámicamente estables, los gradientes se encuentran entre 3 y 7 grados centígrados. Además, la diferencia entre la temperatura periférica del niño y la ambiental cuando se mantiene entre 4 y 6 grados centígrados durante al menos 12 horas indican un buen pronóstico para la vida. En el estado de choque hipovolémico se encuentran datos de insuficiencia cardíaca. De acuerdo a la etiología, se encontrarán datos de deshidratación o de pérdida sanguínea, acompañados de vasoconstricción periférica y taquicardia. Si el tratamiento es oportuno, el pronóstico es bueno, con una mortalidad menor al 10%. En el choque distributivo predomina la taquicardia y la alteración de la perfusión periférica. Este tipo de choque presenta dos estadios, uno temprano en el cual se presenta vasodilatación que clínicamente se manifiesta por la presencia de pulsos saltones, llenado capilar rápido, la uresis se mantiene y el paciente se encuentra alerta. Esta fase del estado de choque distributivo es conocida como estado de choque caliente. El segundo estadio es el conocido como choque frío y se caracteriza por extremidades frías, moteadas, fiebre, presencia de llenado capilar lento, hipotensión, petequias o púrpura, y el paciente se encuentra letárgico. En el choque cardiogénico, las manifestaciones clínicas son las de una insuficiencia cardíaca, manifestada por taquicardia, hepatomegalia, ritmo de galope, pleura yugular, edema periférico y se acompaña de oliguria. En el choque distributivo, una de las características esenciales es la dificultad para detectar los pulsos periféricos, acompañándose de datos de insuficiencia cardíaca y retardo del llenado capilar. Finalmente, en el choque disociativo, se presenta alteración temprana del estado mental, acompañado de taquicardia, taquipnea y finalmente colapso vascular. En relación al tratamiento del estado de choque, es esencial su diagnóstico y tratamiento tempranos, ya que con ello se podrá revertir en la mayoría de los casos. Lo primero que se debe hacer es estabilizar al paciente empleando la secuencia de reanimación y posteriormente iniciar el tratamiento específico que se divide en 5 apartados: el aporte de líquidos, el apoyo cardiovascular, el respiratorio, la recuperación del riñón y el tratamiento de la sepsis en caso de que la etiología sea de este tipo. Para iniciar el aporte de líquidos, lo primero que debemos de contar es con una vía venosa permeable, y si es posible, a nivel central, ya que con ello, además del aporte, se podrá vigilar la presión venosa central y con ello evitar la sobrecarga hídrica. En este paso inicialmente se utiliza solución salina isotónica o solución Harman a razón de 20 ml por kilo por dosis, para pasar en 5 a 15 minutos, lo cual se puede repetir hasta en 3 ocasiones. Si no existe respuesta, se podrán utilizar los coloides. En ambos casos se deberá vigilar estrechamente la función cardíaca para evitar sobrecarga. Para el apoyo cardiovascular, después de la administración de cristaloides y o coloides, para evitar sobrecarga y mejorar el gasto cardíaco, se administrarán vasodilatadores e inotrópicos. Y si existe respuesta inadecuada, adrenalina o noradrenalina. Y para el choque tardío o con vasoconstricción importante, se utilizan los vasodilatadores. En este cuadro se presentan los principales inotrópicos y vasopresores utilizados en el estado de choque cardiogénico, los receptores sobre los que actúan, sus dosis y los diferentes efectos que producen. El apoyo respiratorio consiste en la oxigenación con mascarilla en lo que se prepara el equipo de intubación. Después se administrará apoyo ventilatorio invasivo. En lugares especializados que cuenten con los recursos se puede utilizar óxido nítrico inhalado u oxigenación con membrana extracorpórea. En esta figura se presentan los equipos de membrana extracorpórea y el de administración de óxido nítrico. En el apartado de la recuperación renal, si la insuficiencia es no orgánica, con la administración de líquidos será suficiente para revertirla. Pero si existe necrosis tubular aguda, además de la restricción de líquidos, será necesario utilizar dopamina y furosemide a las dosis indicadas en esta tabla. Para el tratamiento de la septicemia, será necesario tomar en cuenta 3 aspectos. El primero es el sitio de adquisición de la infección, el segundo el estado inmunológico del niño,
Y el tercero, en caso de que la adquisición haya sido dentro del hospital, el sitio donde se localice el foco infeccioso principal. En esta tabla se presentan los esquemas aconsejados para el manejo de la septicemia. No obstante, se debe recordar que solo son una guía de manejo y que esta variará de acuerdo a los gérmenes más frecuentes en cada hospital. Finalmente, en este cuadro se presenta un resumen de la respuesta que ocurre en cada tipo de los estados de choque, así como su tratamiento básico. Con esto hemos revisado los aspectos básicos del estado de choque en el niño. Si te gustó este video, suscríbete y regálame un me gusta. Vienen muchos más videos que te ayudarán a mejorar o afianzar tus conocimientos en pediatría. Y si tienes interés en algún tema en específico, por favor házmelo saber y con mucho gusto realizaré el video correspondiente lo antes posible. Gracias anticipadas y será un honor contarte entre los suscriptores de este canal.